Voy a tratar de, voy a correr un poquito porque el tema es largo, ¿sí? Yo lo que les voy a explicar ahora, a explicar lo que es fluido externo, ¿sí? Recordando lo que hablamos en la clase pasada, recuerdan la clase pasada habíamos visto un vistazo así general de lo que es la división de oído, ¿no? Entonces, recordando eso, habíamos dicho que el oído, para estudiarlo anatómicamente y también para entender la fisiología, es bueno dividirlo, o se debe dividir en tres partes, ¿no? Lo que es oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, a su vez, tiene sus propias partes, que van a ser pabellón auricular y conducto auditivo externo. El oído medio también se va a dividir en lo que es, yendo de adelante hacia atrás, tuba auditiva, caja timpánica y apófisis mastoides, ¿sí? Y el oído interno igualmente tiene sus propias partes, yendo de adelante hacia atrás, tenemos la cóclea o caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares, ¿sí? Entonces, eso es básico que lo sepan para que puedan entender lo que es anatomía y fisiología del oído, ¿sí? Tal vez corra un poquito porque el tema es bastante extenso, no lo vamos a terminar, pero si no entienden algo o si hablo muy rápido y no pueden captar algo, me avisan, levantan la mano, no hay problema, ¿ok? ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar de la parte más externa y vamos a ir yendo hacia la parte más interna. Van a notar que a medida que vamos yendo hacia el interior, ¿sí?, se va complejizando tanto lo que es anatomía como fisiología, ¿sí? Entonces eso es algo que pasa en anatomía de oído. Entonces vamos a empezar con lo que es oído externo. Y vamos a hablar primero de el pabellón auricular. Entonces, si nosotros tenemos el pabellón auricular, esto es un pabellón auricular del lado derecho, ¿sí?, de un oído derecho. Este pabellón auricular va a tener ciertos relieves anatómicos importantes. ¿Cuáles van a ser los principales? Tenemos lo que es el trago, el antitrago, el lóbulo, el hélix, antihélix, la raíz del hélix y la fosa triangular, o también llamada fosa navicular. Estos son los principales relieves anatómicos que nosotros tenemos que conocer cuando exploramos un pabellón auricular, ¿sí? Estructuralmente, ¿cómo va a estar formado el pabellón auricular? El pabellón auricular va a tener un esqueleto cartilaginoso, ¿sí? Va a estar formado por cartílago elástico, ¿sí? Va a ser cartílago elástico recubierto de piel. ¿Qué es importante saber respecto a esto? No todo el pabellón auricular va a tener cartílago elástico o estructura cartilaginosa. A nivel de lo que es el lóbulo del pabellón auricular, no va a existir ningún tipo de cartílago, no va a haber tejido cartilaginoso. ¿Y eso por qué es importante? Ustedes saben que el tejido cartilaginoso, el cartílago, es un tejido avascular, ¿sí? No tiene irrigación. Entonces, ¿a través de qué se va a nutrir? ¿Cómo se nutre, cómo se irriga el cartílago?
se nutre, se irriga a través del mucopericonio, ¿sí? Entonces todo el cartílago va a estar recubierto del mucopericonio, que es lo que le va a brindar la irrigación al tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces todo esto tiene cartílago a excepción del lóbulo. Entonces hay ciertas patologías, como por ejemplo la pericondritis, ¿sí? Que va a ser la inflamación, generalmente de causa infecciosa, de ese mucopericonio, del cartílago, ¿sí? Entonces una característica es que va a haber edema, eritema de todo el pabellón auricular, pero que va a respetar el lóbulo del pabellón. ¿Por qué? Porque este lóbulo no va a tener cartílago, no va a tener mucopericonio. En cambio hay otras enfermedades, como por ejemplo la erisipela, ¿sí? Que también es de causa infecciosa, va a afectar a todo el pabellón auricular. ¿Por qué? Porque la erisipela es una infección dérmica, es una infección de la piel, y en todo el pabellón va a haber piel. Entonces una forma de hacer diagnóstico diferencial entre erisipela y pericondritis va a ser que la pericondritis va a respetar la región del lóbulo. Entonces, por eso es importante saber cómo está conformado estructuralmente también el pabellón auricular. Bien. A nivel de tamaño, la longitud, ¿sí?, del pabellón auricular está aproximadamente entre los 6 a 8 centímetros y de ancho tiene aproximadamente 4 a 6 centímetros, ¿sí? Ese es el promedio, esa es la media. Puede haber pabellones auriculares un poco más grandes, un poco más chicos, sin que eso signifique que sea algo patológico, pero la media es esa. Bien, entonces eso en cuanto al pabellón auricular. Este pabellón auricular en la región a nivel del trago y el antitrago va a tener una zona que recibe el nombre de concha auricular, y en el fondo de esta concha auricular va a estar un orificio que es el meato auditivo externo, ¿sí? Este meato auditivo externo va a ser el orificio de entrada de lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí?, que lo vamos a explicar a continuación. Vamos a dibujarlo. Entonces vamos a hablar ahora del conducto auditivo. Entonces, el conducto auditivo externo no va a ser un conducto completamente recto, completamente horizontal, sino que va a tener sus curvaturas, ¿sí? Se dice que tiene forma de S itálica, ¿sí? Este conducto auditivo externo hacia lateral se va a relacionar con el pabellón auricular, y hacia medial, hacia interno, se va a relacionar con lo que es la membrana timpánica, ¿sí? ¿Cómo va a estar formado estructuralmente este conducto auditivo externo? Va a tener tres partes: un tercio externo, un tercio medio y un tercio interno, ¿sí? El tercio externo, sí, que es el que se va a relacionar con el pabellón auricular, va a estar conformado por fibrocartílago. En cambio, los dos tercios internos van a ser de estructura ósea, ¿sí?, van a ser hueso. En la unión de lo que es el tercio externo con los dos tercios internos, hay un estrechamiento del conducto auditivo que recibe el nombre de istmo del conducto auditivo externo. Y es la porción más estrecha de nuestro conducto.
¿Qué más va a caracterizar a este tercio externo fibrocartilaginoso? En este tercio externo van a haber ciertas estructuras que no van a estar presentes en los dos tercios internos. ¿Qué van a hacer? Van a haber folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, ¿sí? Entonces, estas estructuras solamente están a nivel del tercio externo cartilaginoso del conducto. El tercio medio y el tercio interno no van a tener estas estructuras. ¿Por qué es importante saber eso? Porque, por ejemplo, hay ciertas patologías que solamente se van a producir a nivel del tercio externo, ¿no? Como por ejemplo, una foliculitis solamente puede estar aquí en el tercio externo porque es el único tercio que tiene folículos pilosos, ¿sí? El cerumen, por ejemplo, ¿no? Es muy común en la consulta que el paciente pregunte cómo uno debe limpiarse el conducto auditivo, cómo se limpia uno el oído. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo creen que se debe limpiar el oído? Círculo. ¿No? ¿Qué más? ¿Quién más tiene alguna otra idea de cómo limpiar el conducto? Sí, pero a lo que me refiero es, diariamente ustedes se limpiarían con solución fisiológica, o sea, se levantan en las mañanas, se irrigan solución. Entonces, ¿cómo se limpiaría? Que no se forme un tapón de cera. No, con este más bien está contraindicado. ¿Cómo se limpia el oído? En realidad no se debe limpiar el oído, ¿sí? ¿Por qué? Como el cerumen se produce en este tercio externo que está próximo a lo que es el meato auditivo, ¿sí? Cuando se descaman las células epiteliales del conducto, se desprende junto con los trozos o pedazos del cerumen. Entonces el oído tiene un proceso de autolimpieza, ¿sí? Se desprende el cerumen con la piel y salen por el meato auditivo, ¿sí? Entonces no es necesario hacer ningún tipo de procedimiento. El cerumen aparte es algo normal y es algo necesario, ¿no? Tener cerumen en el oído no es algo malo, ¿no? Más bien el tener excesivamente limpio el conducto puede producir cambios en el pH del conducto auditivo interno. El cerumen es lo que le da un pH ácido al conducto auditivo externo, que es lo que evita que las bacterias y hongos que todos tenemos en nuestro conducto puedan proliferar, ¿sí? Entonces nosotros limpiamos de forma excesiva el cerumen del conducto, podemos alterar el pH y podemos producir una infección o una proliferación de los hongos y bacterias, ¿sí? El cotonete es algo que se suele utilizar de forma común para limpiarse el oído. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque por la forma aroma que tiene el cotonete y el hisopo, lo que hace es empujar el cerumen hacia los tercios más profundos del conducto, y ahí es donde se llega a impactar y producir el tapón de cera, ¿sí? Entonces está contraindicado, más bien es un factor predisponente a la formación de tapones de cerumen. Y aparte es algo peligroso. ¿Por qué? El conducto auditivo externo tiene una longitud aproximada de 2,5 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y tiene un diámetro de unos 8 a 9 milímetros. Entonces 2,5 centímetros es una longitud bastante pequeña, ¿sí? Entonces, introducir algo dentro del oído, encima a ciegas, porque cuando uno lo hace es a ciegas, ¿sí? Puede
lacerar las paredes del conducto, o peor aún, dijimos que hacia interior está relacionado con la membrana timpánica, ¿no? Entonces, con ese objeto que nosotros estamos manipulando el conducto, podemos producir una perforación del tímpano, ¿sí? Y eso es algo peligroso, ¿no? Entonces, no se debe manipular ni con cotonete, ni con palitos, fósforos, nada, el conducto adhesivo externo, ¿sí? Porque el oído tiene un proceso de autolimpieza. Bien, entonces, esta parte ósea, ¿sí?, va a estar formado o va a estar dentro de lo que es el hueso temporal. Si nosotros hacemos un corte de este conducto adhesivo externo y tenemos una vista sagital, o sea, una vista lateral, donde eso va a ser anterior, esto posterior, superior e inferior, ¿sí? ¿Cómo va a estar formada la porción, las distintas paredes óseas de nuestro conducto adhesivo externo? Lo que es la parte anterior, el piso y la mitad postero-inferior del conducto adhesivo externo en su porción ósea está formado por la porción timpánica o hueso timpánico del hueso temporal, ¿sí? La mitad postero-superior, del conducto adhesivo externo está formada por la apófisis mastoides, que también forma parte del hueso temporal. Y el techo o pared superior de nuestro conducto adhesivo externo está formada por la porción escamosa del hueso temporal, ¿sí? Entonces, otra vez, pared anterior, piso y mitad postero inferior, hueso timpánico, mitad postero superior, apófisis mastoides, y techo, porción escamosa del hueso temporal, ¿sí? Entonces, eso es importante saber. ¿Cuáles van a ser las relaciones anatómicas del conducto adhesivo externo? Hacia anterior, el conducto va a estar en relación con la articulación temporomandibular. Si ustedes ponen uno de sus dedos por delante del trago, sí van a sentir una protuberancia ósea. Si ustedes abren y cierran su boca, ¿no?, van a ver cómo se mueve, van a sentir cómo se mueve. Entonces, eso es la articulación temporomandibular. Hacia inferior y anterior va a haber una glándula. ¿Cuál va a ser esa glándula? ¿Qué glándula tenemos en esta parte? La glándula parotidia, ¿sí? La glándula parotidia. Hacia posterior vamos a tener la apófisis mastoides, ¿sí? Y hacia superior va a estar en relación con la fosa craneal media. Entonces es importante saber esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ocasiones el paciente acude a consulta por un problema de otaquia, ¿no?, por un dolor de oído, cuando en realidad el problema puede estar a nivel de la articulación, ¿no? Hay pacientes que tienen disfunción de la articulación temporomandibular, ¿no? Hay inflamación de esa articulación, y al estar tan cerca de nuestro conducto adhesivo externo, el dolor se puede irradiar, se puede extender hacia esta zona y puede hacer pensar al paciente que su problema es a nivel del oído, pero cuando en realidad el problema es a nivel de la articulación. Entonces, el tratamiento, el manejo tiene que ser en la articulación, no en el oído, ¿sí? Entonces,
saber las relaciones anatómicas nos sirve para eso, ¿no? Para tener o hacer diagnósticos diferenciales. Bien. Vamos a borrar esto. Entonces, este conducto auditivo externo, ¿sí?, prácticamente va a ser solamente piel y tejido óseo, no va a tener tejido celular subcutáneo, ¿sí? Eso tiene una razón, tiene una explicación cuando hablemos de fisiología. Sí, ahí vamos a explicar por qué es importante que no haya tejido celular subcutáneo, que no haya tejido blando a nivel de este conducto. Cuando hablemos de la función de la fisiología auditiva lo vamos a explicar. Bien, ¿cómo va a estar irrigada este conducto auditivo externo y el pabellón auricular? En lo que es irrigación, ¿sí?, va a estar dada por las arterias auriculares anterior y posterior, ¿sí?, que son ramas de la arteria carótida externa. En cambio, la inervación, ¿sí?, aquí es un poquito más compleja que la de la inervación, porque va a tener 4 nervios que van a ir a inervar esta zona de oído externo. ¿Cuáles van a ser esos 4 nervios? Va a ser el séptimo par craneal, que es el nervio facial, ¿sí?, a través de una de sus ramas que se llama el nervio intermediario de Brisbane. Este nervio intermediario de Brisbane, ¿sí?, que pertenece al séptimo par craneal, va a inervar lo que es principalmente la parte posterior inferior del tímpano y la parte posterior inferior del conducto auditivo externo, parte del trago, parte de la raíz del hélice y parte de la concha auricular, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es el quinto par craneal, que es el nervio. ¿Cuál es el quinto par craneal? Trigémino, ¿sí?, a través de su rama aurículo temporal, ¿sí?, que va a irrigar o va a inervar, perdón, la parte anterior tanto de la membrana timpánica como del conducto auditivo externo, ¿sí? Este nervio, el intermediario de Brisbane, ¿sí?, la zona que va a inervar, que habíamos dicho que es la parte posterior del tímpano y el piso y la parte posterior del conducto auditivo externo, recibe el nombre de zona de Ramsay-Hunt. No sé si escucharon alguna vez hablar de eso, o del síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Escucharon alguna vez? Bueno, eso lo vamos a explicar cuando hablemos de patología del oído externo. Es una enfermedad que va a afectar justo a esta zona inervada por el séptimo par craneal. Luego tenemos al décimo par craneal, que es el nervio vago, sí, a través de su rama auricular. Esto es algo interesante, ¿por qué? Ustedes saben que el nervio vago también forma parte del plexo faríngeo, junto con el nervio glosofaríngeo. Y a través de un nervio, de una rama, conecta ese plexo faríngeo con esta inervación del conducto auditivo externo. Una rama que se llama el nervio de Arnold, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó que tuvieron durito, picazón a nivel de la garganta y trataban de calmar esa sensación apretándose a nivel del trago.
O al revés, tuvieron picazón a nivel del conducto y trataron de aliviarlo tragando saliva o haciendo movimientos en la garganta. No sé si les pasó algo. Pasa, ¿no? O van a ver cuando empiezan a hacer otoscopías, hay algunos pacientes que cuando se les introduce el espéculo del otoscopio, les produce tos. ¿Sí? Entonces eso se produce por esa conexión que hay entre el plexo faríngeo y la inervación auricular a través del nervio de Arno. ¿Sí? Es algo que puede pasar. Y por último, también está irrigado por ramas del plexo cervical superficial. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el oído externo tiene mucha inervación sensitiva. Por eso, no sé si alguna vez ustedes tuvieron dolor de oído o talgia por alguna infección, una otitis externa, que es bastante común, o una otitis media. Las otitis externas que se producen a nivel del conducto auditivo externo, el principal síntoma, la principal manifestación es la otalgia, ¿no? Es un dolor muy intenso. Y eso se explica por la inervación que tiene el conducto auditivo. ¿Sí? ¿No? Es bastante frecuente en verano, sobre todo cuando uno hace natación, a una piscina, o a un río, a un lago, etc. Entonces, el dolor de oído es algo bastante intenso, muy fuerte. Bien, entonces con eso terminamos de explicar lo que es oído externo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a pasar ahora a lo que es oído medio. Aquí, como les decía, se empieza a complicar un poco la anatomía. ¿Por qué? Porque hay muchos más detalles anatómicos que hay que saber en relación a lo que es oído externo. Entonces vamos a empezar a explicar primeramente lo que es la caja timpánica, ¿sí? Que es el área más compleja del oído medio. ¿Qué es el celular? ¿El celular? Ah, cuidado que lo pateen. Si no, hacerlo así. Ok, entonces, vamos a empezar a explicar lo que es la caja timpánica, ¿sí? Para facilitar el aprendizaje, el estudio de lo que es la caja timpánica, nosotros tenemos que imaginarlo como si fuera un cubo, una caja, ¿sí? Con 6 caras. No tiene específicamente la forma exacta de un cubo, ¿sí? Pero más o menos no se parece, entonces nosotros lo tenemos que imaginar como si fuera así. Entonces, este cubo, ¿sí? Con 6 caras, cada cara va a recibir el nombre según la relación anatómica importante que tenga. Por ejemplo, si esto es un oído derecho, ¿no? Estamos viendo hacia de anterior hacia posterior, tenemos una cara lateral. Esta cara lateral recibe el nombre de cara timpánica. Tenemos una cara medial o cara interna que recibe el nombre de cara laberíntica. Tenemos una cara anterior que recibe el nombre de cara carotidia. Tenemos una cara o piso, una cara inferior o piso que recibe el nombre de cara yugular. Tenemos una cara posterior que recibe el nombre de cara mastoidea. Y tenemos una cara superior o techo que recibe el nombre de tegmen tympani o también cara craneal. ¿Sí? Entonces, el relacionarnos con esas estructuras que están alrededor de este cubo
nos ayuda a poder aprender de manera más fácil, ¿no?, las diferentes referencias anatómicas que va a tener esta caja timpánica. Entonces, ¿por qué se llama cara timpánica? Está en relación a la membrana timpánica. ¿Por qué se llama piso o cara yugular? Porque está en relación a la vena yugular. Cara carotidia, porque está en relación a la arteria carótida. Cara mastoidea, porque está en relación a la apófisis mastoides. Cara laberíntica, ¿por qué se llama cara laberíntica? ¿Por qué creen que es cara laberíntica? ¿Por qué piensan que se llama cara laberíntica? Por esta cara interna o cara medial se relaciona con el oído interno, ¿sí? Y van a ver cuando hablemos de anatomía y fisiología del oído interno, ¿sí? El oído interno va a tener un laberinto óseo y un laberinto membranoso, ¿sí? Entonces, por eso esta parte recibe el nombre de cara laberíntica. Y cara craneal, ¿sí?, recibe el nombre porque está en relación con la fosa craneal media, ¿sí? Entonces, cada cara del cubo tiene su relación anatómica importante. Bien, entonces vamos a empezar a describir primero lo que es la cara timpánica o cara lateral de la caja timpánica, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos una vista sagital o una vista lateral de esta cara timpánica, donde esto va a ser anterior y esto va a ser posterior, o sea, estamos viendo aquí, ¿no?, hicimos un corte sagital del cráneo y esto es una vista lateral, ¿sí?, como si yo me paro así, y esta es mi cara lateral de mi caja timpánica. Entonces, esta cara timpánica va a tener dos partes. Va a tener una porción periférica, ¿sí?, que es de estructura ósea, y una porción central que es de estructura membranosa, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo va a estar formada estructuralmente nuestra membrana timpánica? Habíamos dicho que el tímpano, que la membrana timpánica, está en relación con la porción medial del conducto auditivo externo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta membrana timpánica tiene un diámetro aproximado de 8 a 10 milímetros, tiene un grosor de 0,05 milímetros, imagínense, es súper delgado, ¿no? Por eso, lo que les decía anteriormente, que es un peligro manipular el conducto auditivo externo, porque con un pequeño toque, con un hisopo, aunque sea algodón, se puede perforar fácilmente el tímpano, porque es 0,05, es súper delgado. Y tiene una superficie de aproximadamente 65 milímetros cuadrados. Bien, ¿cómo va a estar formada histológicamente nuestra membrana timpánica? La membrana timpánica va a tener tres capas. La capa externa, ¿sí?, que es la que nosotros podemos ver al realizar endoscopía, es prácticamente piel. Es la misma piel que tapiza las paredes del conducto auditivo externo, es la que va a tapizar y la que va a formar la capa externa del tímpano. Va a tener una capa media, que es una capa fibrosa, que es la que le va a dar la tensión a la membrana timpánica, y va a tener una capa interna que va a ser una mucosa, que va a ser la mucosa que va a tapizar todo el interior de nuestra caja timpánica.
Esta mucosa es una mucosa de tipo respiratorio. Es la misma mucosa que hay a nivel de nariz y a nivel de nasofaringe. Es una extensión de ese epitelio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio que tenemos en nariz y nasofaringe? Es ramificado, pero ¿de qué tipo? Es epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado con células caliciformes. ¿Sí? Ese es el epitelio que va a haber dentro de nuestra caja timpánica. Como les dije, es una extensión del epitelio respiratorio que hay en nuestra nariz y en la nasofaringe. ¿Sí? Entonces, eso es importante saberlo porque muchos libros, muchos autores consideran al oído medio como una parte del tracto respiratorio. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a borrar esto. Vamos a ampliar ese dibujo. Entonces, habíamos dicho, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Este es un oído derecho, ¿sí? Y vamos a dibujar a nuestro tímpano en la porción central. ¿Cómo se va a fijar esta membrana timpánica a lo que es la porción ósea periférica de la cara lateral de nuestra caja timpánica? A nivel de la periferia de la membrana timpánica, esta capa fibrosa, ¿sí?, se va a engrosar y va a formar una estructura que recibe el nombre de annulus timpánico, o también en algunos libros está como anillo fibroso o como rodete o anillo de Higgins. Cualquiera de esos nombres pueden utilizar. Entonces, este annulus timpánico, ¿sí?, este anillo fibroso, se va a fijar a la porción ósea de la cara lateral de nuestra caja timpánica, específicamente en un surco, ¿sí?, que recibe el nombre de sulcus timpánico o surco timpánico. ¿Sí? Entonces el anillo fibroso se fija a este surcus timpánico. ¿Qué va a pasar? Este surco o surcus timpánico no va a ser completo en toda la circunferencia del tímpano. A nivel superior, ¿sí?, no va a haber surco timpánico. Y esta parte donde no va a haber recibe el nombre de receso de Rivinus, ¿sí? Entonces, como la porción superior va a carecer de surcus timpánico, el annulus o anillo timpánico cambia de dirección y se va hacia la porción, o toma una dirección central e inferior. ¿Para qué? Para fijarse en lo que es la apófisis externa de uno de los huesecillos. ¿Cuál va a ser el huesecillo que se va a articular con la membrana timpánica? El martillo. ¿Sí? El martillo se articula con la membrana timpánica. Entonces, el martillo va a tener una apófisis, que es la apófisis externa o lateral del martillo, ¿sí?, que va a ser donde el anillo timpánico se va a fijar
y va a formar dos ligamentos, que van a ser los ligamentos tímpano-malleolares, anterior y posterior. Entonces, este cambio de dirección del anillo o ánulus timpánico va a dividir la membrana timpánica en dos partes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas partes? Lo que va a estar por fuera, o sea, por debajo de este anillo, de estos ligamentos tímpano-malleolares, va a recibir el nombre de pars tensa o parte tensa. Y lo que va a estar por dentro, o sea, entre ambos ligamentos, o sea, esto de aquí, recibe el nombre de pars o parte flácida. Entonces, ¿por qué uno recibe el nombre de pars tensa y otro de pars flácida? Por la diferencia de tensión que va a haber en ambas zonas. ¿Y por qué creen que va a haber esa diferencia de tensión? ¿Por? ¿No? ¿Qué dijimos que le da la tensión a nuestro tímpano? La capa media fibrosa, ¿no? Las fibras van a ser lo que le va a dar al tímpano ese nivel de tensión. Entonces, la pars flácida no va a tener capa media fibrosa o va a tener muy pocas, ¿sí? En comparación con la pars tensa. Tenemos dos tipos de fibras en esa capa media. Están las fibras concéntricas y están las fibras radiadas, ¿sí? Entonces, la pars tensa tiene ambos tipos de fibra, tiene la capa media fibrosa, en cambio la pars flácida va a carecer de capa media fibrosa, va a tener muy poco, ¿sí? Eso es lo que va a determinar la diferencia de tensión entre una zona y la otra, ¿sí? Bien, ¿qué más? Entonces habíamos dicho que nuestra membrana timpánica se va a articular con ¿qué huesecillo? Con el martillo, ¿no? Entonces el martillo, vamos a poder ver ciertas partes de este huesecillo a través de nuestro tímpano. Entonces, nosotros lo dibujamos. Lo vamos a ver así. ¿Qué partes del martillo nosotros vamos a poder observar a través de nuestra membrana timpánica? Y el tímpano no es completamente transparente, tiene cierto grado de transparencia, translucidez, que nos permite observar ciertas estructuras, pero no es completamente transparente, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué partes del martillo vamos a poder ver? Vamos a poder ver lo que es el cuello del martillo, la apófisis externa o lateral del martillo, el mango del martillo y la porción final recibe el nombre de espátula y va a formar algo que se conoce como umbo o también llamado ombligo, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros podemos identificar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se puede ver? Otro elemento que podemos nosotros identificar al momento de hacer una otoscopía o una endoscopía o una otoscopía, ¿sí? Es algo que no forma parte del tímpano, sino que es un elemento artificial que se conoce como
el cono o triángulo luminoso. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es algo artificial? Porque este triángulo luminoso se forma por el reflejo, ¿sí?, de la luz de nuestro instrumento, como les dije anteriormente, puede ser el otoscopio, el microscopio o el endoscopio. Esa luz se refleja sobre la membrana timpánica y se forma ese cono o triángulo luminoso. Pero no es que sea parte, ¿sí?, de la anatomía propia de la membrana timpánica, sino que es un elemento artificial. Entonces, todas estas cosas ustedes tienen que identificar al momento de hacer una inspección, una otoscopía, ¿sí? Son todos esos elementos que deben saber o deben poder reconocer, ¿sí? Algo también que se puede hacer para mejorar el estudio o la descripción de nuestro tímpano, de nuestra membrana timpánica, es dividir el tímpano en cuadrantes. ¿Cómo se hace eso? Se traza una línea que pasa por el eje del mango del martillo, ¿sí?, y se traza luego otra línea perpendicular a la primera que pasa sobre el umbus o el ombligo. Entonces, ustedes tienen aquí dividido en 4 cuadrantes a su membrana timpánica, ¿sí? Tienen un cuadrante antero superior, un cuadrante antero inferior, cuadrante póstero superior, cuadrante póstero inferior, ¿sí? Entonces, cuadrantes anteriores, cuadrantes posteriores, cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores. Cada cuadrante tiene un valor del 25%, ¿sí? Entonces 25, 50, 75 y 100%. Entonces, ¿para qué sirve eso? Eso nos sirve para describir cualquier alteración, cualquier lesión a nivel de la membrana timpánica, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una perforación a ese nivel, ¿cómo la describirían? Hay una perforación del 25% en el cuadrante póstero inferior del tímpano, ¿sí? Si tienen una perforación ahí, ¿cómo la describen? No. Perforación en el cuadrante. Cuadrantes anteriores, ¿sí? Porque son los dos anteriores, anterior superior y anterior inferior. Entonces, perforación del 50% en cuadrantes anteriores, ¿sí? Entonces, esa división, que es algo imaginario, es algo que ustedes tienen que hacer en su mente, les sirve para describir de mejor manera las alteraciones o lesiones que puede haber en el tímpano, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Ok, vamos a borrar. Bien, entonces, esa es la parte central membranosa. Habíamos dicho que hay una parte ósea también, ¿no? Esa parte ósea está formada, está estructuralmente formada igual que nuestro conducto electivo externo. En el conducto electivo externo habíamos dicho parte anterior, piso y mitad póstero inferior, hueso timpánico, mitad póstero superior, mastoides, y el techo es porción escamosa del hueso temporal, ¿sí? Algo también que es importante saber de la caja timpánica, ¿sí?,
es que la podemos dividir topográficamente en tres partes. Una parte superior que recibe el nombre de epitímpano, una parte media que recibe el nombre de mesotímpano y una parte inferior que recibe el nombre de hipotímpano. La porción membranosa de esta cara lateral o cara timpánica está al nivel del mesotímpano, ¿sí? En cambio, esta porción superior de la parte ósea de la cara lateral está a nivel del epitímpano. Y la porción inferior, ¿sí?, de la porción ósea de la cara lateral está a nivel del hipotímpano, ¿sí? Entonces, a nivel de epitímpano hay ciertas estructuras que vamos a nosotros explicar más adelante. A nivel de mesotímpano igual y a nivel de hipotímpano lo mismo, ¿sí? Entonces, eso también es importante que sepan que podemos dividir en tres partes: epitímpano, mesotímpano e hipotímpano, ¿sí? Esta porción, ¿sí?, ósea que está a nivel del epitímpano recibe el nombre de el muro del ático. ¿Por qué? Porque esta parte superior también se le llama epitímpano o ático, ¿sí? Entonces, este muro del ático es importante porque hay ciertas patologías que se suelen desarrollar a ese nivel, como por ejemplo el colesteatoma, ¿sí?, que vamos a ver eso cuando hablemos del tema de otitis media, ¿sí? Los colesteatomas suelen estar o suelen aparecer primero o suelen afectar a nivel del muro del ático, ¿sí? Entonces es importante saber eso. Bien, entonces terminamos de describir lo que es la cara lateral de la caja timpánica. Ahora vamos a describir la cara medial, ¿sí? Habíamos dicho que la cara medial recibe el nombre de cara laberíntica, ¿no? Cara laberíntica. Entonces, igual, tenemos una vista lateral en nuestra cara medial, ¿sí? Estamos viendo el interior, ¿sí?, desde el interior de la caja timpánica. Entonces, es como me paro así, hacemos un corte sagital y queda expuesta la parte interna de nuestra cara medial, ¿sí? Entonces, si es un oído derecho, esto es anterior y esto es posterior. Bien, entonces, esta cara medial o cara laberíntica se va a dividir en dos partes. Va a tener una mitad superior y una mitad inferior. ¿Qué es lo que va a dividir en superior e inferior a esta cara laberíntica? Va a ser una estructura, ¿sí?, que recibe el nombre de dintel neuromuscular. ¿Sí? Dintel neuromuscular. Entonces es una división que tiene formación nerviosa, o sea, una estructura nerviosa, y formación o estructura muscular. La parte o estructura muscular va a estar formado por el músculo tensor del tímpano. El músculo tensor del tímpano es un músculo que va a ingresar a la caja timpánica a través de un orificio en la pared anterior de la caja timpánica. O sea, aquí, ¿sí?, estaría la pared anterior, y en esa pared anterior, en la parte superointerna, va a haber un orificio que es el orificio de este conducto óseo del músculo tensor del tímpano. ¿Sí? Entonces, el músculo tensor del tímpano ingresa a la caja timpánica por este conducto óseo, va de adelante hacia atrás
Y al finalizar este conducto óseo hace un cambio de dirección, ¿sí?, hacia lateral, o sea, hacia la pared timpánica, y este cambio de dirección recibe el nombre de apófisis cocleariforme, o en algunos libros la denominan de forma más vulgar como apófisis pico de cuchara. A través de esta apófisis cocleariforme va a salir el tendón del músculo tensor del tímpano, que va a ir a fijarse a lo que es el hueso del martillo, ¿sí? Este músculo tensor del tímpano, vamos a ver más adelante que tiene una función importante dentro de lo que es la audición, ¿sí? Entonces, la primera parte de esta división está formado por el músculo tensor del tímpano. La segunda parte, la mitad posterior, también tiene una parte ósea, tiene un conducto óseo que recibe el nombre de conducto de Falopio. No sé si escucharon hablar alguna vez del conducto de Falopio. ¿Sí? ¿No? Creo que sí. El conducto de Falopio va a tener en su interior al séptimo par craneal, que es el nervio Séptimo. Y la facial. facial, ¿sí? Facial. El nervio facial. Entonces, es un punto muy importante que debemos saber. El nervio facial es un par craneal que tiene un recorrido importante dentro del oído, ¿sí? Vimos anteriormente cuando explicamos el oído externo que tiene un recorrido, tiene una rama que entra al conducto auditivo externo, que se llamaba el nervio intermediario de Cristo, ¿sí? Y también va a tener un recorrido intratimpánico, o sea, dentro de la caja timpánica, ¿sí? Entonces, este recorrido lo va a hacer dentro, ¿sí?, de este conducto óseo de Falopio. Entonces, ¿por qué les digo que es importante saber que el facial tiene un recorrido dentro de la caja timpánica? Porque hay ciertas patologías, ciertas enfermedades del oído que pueden producir, que pueden afectar al séptimo par craneal y tener como consecuencia, por ejemplo, una parálisis facial, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? El nervio facial tiene un recorrido también intratimpánico. Y entonces, estas dos estructuras van a formar lo que se conoce como dintel neuromuscular, ¿sí? ¿Qué va a haber en la mitad superior de esta cara laberíntica? En esta mitad superior hacia posterior vamos a tener un relieve óseo. Este relieve óseo, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder a un conducto semicircular, ¿no? Habíamos dicho que una de las partes del oído interno son los conductos semicirculares, ¿sí? Entonces, ¿a qué conducto semicircular va a corresponder? Al conducto semicircular lateral o externo, ¿sí? ¿Qué va a haber en la mitad inferior? En la mitad inferior vamos a tener en la porción anterior y central otro relieve óseo, ¿sí?, que va a corresponder a qué estructura, a la estructura más anterior del oído interno, que es la cóclea, ¿sí? Cóclea o caracol. Entonces el promontorio corresponde a la primera vuelta de la espira coclear, ¿sí? Y hacia posterior vamos a tener dos elementos anatómicos importantes.
en la parte superior tenemos una ventana. ¿Qué forma tiene esto? Círculo, ovoide, ¿Eh? óvalo. Oval. Entonces esta es la ventana oval. Y por debajo tenemos otro elemento. ¿Qué forma tiene esto? Circular. Circular o redondo. Entonces esta es la ventana redonda. ¿Sí? Bien, entonces esta ventana oval también recibe el nombre de ventana vestibular. ¿Por qué? Porque está en relación con el vestíbulo. ¿Sí? Y esta ventana redonda también recibe el nombre de ventana coclear, porque van a ver cuando hablemos de anatomía del interno va a estar en relación con la cóclea. Aparte, esta ventana redonda va a estar tapada por una membrana que recibe el nombre de tímpano secundario. Igual, cuando hablemos de fisiología, vamos a ver qué función importante tiene. En cambio, lo que es la ventana oval va a estar tapada o se va a articular con un huesecillo. ¿Cuál va a ser ese huesecillo? ¿Cuál será? El estribo. Entonces, específicamente se va a articular con la platina del estribo. ¿Sí? Bien, entonces esas son las estructuras anatómicas más importantes que van a estar en esta membrana, en esta cara interna o cara laberíntica. Vamos a borrar. Bien, ahora vamos a describir, ya describimos cara externa, cara interna, vamos a describir la cara anterior, ¿sí? También llamada cara carotídea, ¿sí? Entonces, vamos a tener una vista posterior de esta cara anterior. Entonces, como si yo me paro así y me hacen un corte coronal y vemos la parte posterior de esa cara anterior. ¿Sí? Entonces, es un oído derecho, sería esto lateral y esto sería medial. Bien, entonces, ¿qué referencias anatómicas vamos a tener en esta cara anterior? Si esta es la cara medial, ¿sí? Aquí tendríamos la cara o pared laberíntica, ¿sí? Y aquí tendríamos la cara o pared timpánica, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho que sobre la pared laberíntica, de adelante hacia atrás, iba a haber una estructura que formaba parte del dintel neuromuscular. ¿Esa estructura cuál es? Habíamos dicho que es el conducto del músculo tensor del tímpano. ¿Sí? ¿Dónde inicia ese conducto del músculo tensor del tímpano? Habíamos dicho que iniciaba en un orificio en la porción superoexterna de la cara carotídea de la caja timpánica. ¿Sí? Entonces, en la porción superinterna de la pared anterior va a estar el orificio del conducto del músculo tensor del tímpano. ¿Sí? Bien, en la porción media central va a haber otro orificio de mayor tamaño. ¿A qué va a corresponder este otro orificio? Este orificio es el inicio de la porción ósea de la tuba auditiva. ¿Sí? Más adelante, cuando expliquemos la anatomía de la tuba auditiva, vamos a ver qué partes, qué porciones tiene.
Entonces, a nivel central tenemos el orificio de la porción ósea de la tuba auditiva. A nivel superoexterno tenemos 3 orificios. Uno que va a corresponder al ligamento anterior del martillo, otro que va a corresponder al ingreso de la arteria timpánica anterior, ¿sí? Y el tercero que va a corresponder al nervio cuerda del tímpano. Es un orificio de salida del nervio. Estos son de entrada y este tercero es un orificio de salida. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon hablar del nervio cuerda del tímpano? La cuerda del tímpano es un nervio que es rama del séptimo par craneal, o sea, del nervio facial. ¿Sí? Cuando el nervio facial está a punto de salir de la caja timpánica, ¿sí? Porque el facial tiene un recorrido intratimpánico y luego sale de la caja timpánica para ir a lo que es los músculos de la gesticulación facial, ¿sí? De la mímica facial. Entonces, antes de salir, sale por la pared posterior de la caja timpánica, o sea, aquí estaría la pared posterior. Entonces, está por salir y antes de salir, da una rama anterior que viene por aquí, pasa detrás del tímpano y sale por este orificio hacia otras áreas anatómicas. Por eso es muy importante saberlo, porque como ese nervio va pegado al tímpano, cuando se hace algún tipo de procedimiento, como por ejemplo una meningocentesis o una meningotomía, uno puede dañar, puede lesionar, puede seccionar el nervio cuerda del tímpano. ¿Sí? ¿Y qué funciones va a tener este nervio cuerda del tímpano? Tiene una función sensorial, ¿sí? Porque es el encargado del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, y tiene una función secretora de las glándulas salivales, sublingual y submandibular. ¿Sí? Entonces, es un nervio que hay que conocer dónde se encuentra para no dañarlo. ¿Sí? Y en la porción inferior, ¿sí? Esta porción inferior de la cara anterior de la caja timpánica va a estar en relación con una estructura vascular que es la arteria carótida interna. ¿Sí? Hay una lámina ósea aquí que la separa de esta arteria carótida interna. En ocasiones, a veces, hay una dehiscencia de esa lámina ósea y la arteria carótida puede protruir hacia el interior de la caja timpánica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una otoscopía, ¿sí? Es una otoscopía de un oído derecho, el oído es anterior y esto es posterior. Cuando hay esa dehiscencia y hay una protrusión de esa arteria carotidia, al hacer la otoscopía a través de la translucidez y la transparencia que tiene el tímpano, podemos ver una mancha roja. ¿Sí? Esta mancha roja corresponde a la arteria carotidia. Entonces, por eso hay una regla en la especialidad, que cuando se ve una mancha, una lesión roja detrás del tímpano, nunca, pero nunca hay que funcionar o hay que hacer incisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaríamos perforando un vaso de gran calibre y se puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el globus carotídeo, que son tumores que se llaman paragangliomas. Bien, entonces eso en cuanto a la cara anterior de la caja timpánica.
Bien, vamos a buscar esto. Luego tenemos lo que es la pared superior, o también llamado tegmen tympani o pared craneal, ¿sí? Si nosotros hacemos una vista lateral de la caja timpánica, vamos a ver que la pared superior no es completamente recta, sino que tiene una dirección oblicua, donde la parte, esta es una vista lateral, ¿sí? Donde la parte posterior es más alta que la parte anterior, ¿sí? Entonces, esta pared superior, que se llama tegmen tympani, puede tener un grosor de unos 0,5 a 1 milímetro. Es bastante delgado. Va a estar formado por dos partes del hueso temporal. Si nosotros tenemos una vista inferior de esta pared superior, de este techo, donde esto va a ser lateral y esto va a ser medial, va a estar formada la mitad lateral por la porción escamosa del hueso temporal y la mitad medial va a estar formado por la porción petrosa del hueso temporal. Y la unión de ambas partes forma lo que se conoce como cresta petroescamosa, ¿sí? Y va a ser el sitio donde se van a insertar algunos ligamentos que van a fijar a la cadena osicular, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a ser importante conocer a este techo o a este tegmen tympani o pared craneal? Porque esta pared craneal dijimos que va a estar relacionada anatómicamente ¿con qué parte? Con la fosa craneal media, ¿sí? Y en ocasiones, como es tan delgada, ¿sí?, por algún proceso infeccioso, esta pared o este techo, este tegmen tympani, se puede erosionar o puede haber una dehiscencia de esta pared, ¿sí? Entonces, en pacientes con algún proceso infeccioso dentro de la caja timpánica, esa infección puede ir hacia fosa craneal y producir un cuadro de meningitis o algún absceso endocraneal y poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque algunas veces pensamos, es una simple infección, una otitis media aguda común y corriente, pero siempre hay que tener cuidado por todas las relaciones anatómicas que tiene el oído, ¿sí? El oído es una estructura que está en el cráneo. En el cráneo hay elementos anatómicos que son muy delicados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque una simple infección de oído puede extenderse hacia la fosa craneal y comprometer la vida del paciente. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tema. Bien, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Muchas cosas. ¿Perdón? Cresta petroescamosa. ¿Alguna duda más? ¿Consulta más que segmen? ¿Todo claro? Bien. ¿Tienen la lista? ¿Hicimos la lista? Quiere estudiar esto. Vamos a llamar lista rápidamente. Leila Alves. Osmar y Alenka.